El ego, mi mejor aliado que todos quieren destruir. Esta sensación de ser alguien que no conozco, de sentir una presencia que guiaría mi forma de pensar, mi forma de vestir, mi forma de hablar. Esa presencia que todos llaman ego, hay que silenciarlo, hay que dominarlo, hay que deshacerse de él. En cada revista, en cada clase de espiritualidad, lo que llaman mindfulness, te lo señalan, todo es su culpa. Has creado un monstruo en ti mismo que da pena, por favor, ponlo en su lugar. Así que, como todos, fui a la batalla, me puse mi mejor traje de casa, decidido a derribarlo, matarlo o hacerle entender quién manda aquí en la casa. Pero, ¿dónde iba a encontrarlo? Porque todo el mundo te habla de él, pero nadie sabe dónde anida, dónde encontrarlo. De hecho, nadie lo ha visto realmente ni lo conoce realmente. Y les dije, ¿por qué? Nos imaginamos como una presencia interior, casi una persona interior que habría tomado el mundo como un pirata tomaría el control de un barco. Y a través de meditaciones e introspecciones lo vi, lo sentí y tal vez lo entendí. No es una persona y menos un pirata. Su presencia, como todos imaginan, está en el cerebro. De hecho, el yo es un gran número de aglomerados de conexiones neuronales, sinapsis, de conexiones forjadas con el tiempo que forman cuerpos más compactos de nodos neuronales. No hay persona, nada que destruir. Estas relaciones neuronales están aquí solo para ayudarnos. Se forman según nuestro aprendizaje, según nuestra forma de pensar, según nuestras experiencias, por un motivo muy concreto: ahorrar energía. Tu cerebro consume mucha energía y si tuvieras que analizar cada evento como si fuera la primera vez que lo ves, no podrías resistir la necesidad energética por mucho tiempo. Sería como si cada vez que te subieras a tu coche para conducirlo, tuvieras que aprender a conducir de nuevo como si fuera la primera vez. Imagina la tensión, la concentración necesaria, al final la energía necesaria. Ves una flor y te maravillarías de cada visión, como un niño la primera vez que vio una. Sería genial, solo por un momento, porque ya no podrías alejarte de esa maravilla y porque para ir a la oficina en el camino tal vez te maravillarás 1000 veces y nunca llegarás a tu trabajo ni a hacer otra actividad. Entonces al final, estas conexiones están ahí para ahorrar energía y permitirnos crecer en el aprendizaje sobre la vida. Aprendes, creces y el ego te sirve en tu vida. Haces una conexión neuronal que te ayudará a comprender más rápidamente la próxima vez y a crecer en comprensión sin perder demasiada energía. Entonces, con el tiempo, haces millones de conexiones que crean un material más denso en tu cerebro, un material que guía tu comprensión, un material que te permite pensar de acuerdo con tus creencias y tu aprendizaje, y por lo tanto, una forma que te induce a pensar siempre del mismo modo. Un material que te hace avanzar hacia lo que ya amaste y alejarte de lo que te lastimó, o una forma que te vuelve adicto a un estilo de comportamiento, comida, pensamiento o creencias, porque ya has abusado de ello en el pasado. Entonces, es la sensación de esta materia más densa que está en tu cerebro la que, en última instancia, es la sensación de ser alguien
que siempre hace lo mismo o que piensa en la misma manera, que conduce de la misma manera y que ve o no un flor en su camino. Estas sinapsis, estas conexiones neuronales son tu ego. Entonces te decimos, disparale, elimínalo, y el resultado estaría garantizado, la muerte, o una explosión mental, o una necesidad de energía tan grande que tus órganos ya no tendrían para sobrevivir. Tu ego te permite experimentar esta vida. Y lo más loco es que por motivos de ahorro de esta energía, si una conexión ya no se utiliza durante un tiempo determinado, se deshace para permitir realizar otras conexiones más necesarias y más importantes. Y así con el tiempo esta materia se mueve, se modifica, evoluciona. ¿Ves a dónde voy con esto? Tu ego no está fijado. En lugar de derribarlo, puedes darle forma, cambiando tu forma de pensar, cambiando tu forma de creer, tu forma de comportarte. Si pienso diferente, si veo la vida de otra manera, cambio mi ego poco a poco. No lo derribes, modifícalo. No es tu enemigo número uno, es tu mejor aliado para experimentar la vida que deseas. Dale forma a tu imagen de quién eres dentro de ti para que puedas experimentar la vida en paz y en perfecto equilibrio. Saludos.